primera cuestión operativa. Ahora sí, vamos a comenzar con la segunda disertación, el segundo tema del día, que tiene que ver con los contratos de créditos, con especial referencia a los contratos bancarios, estafas bancarias y la responsabilidad de los bancos y entidades bancarias. Vamos a presentar a nuestro próximo disertante, quien es también director de esta diplomatura en Derecho del Consumidor, es el doctor Francisco Jungenbas, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa por la Universidad de San Pablo y la de Tucumán, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en la materia de Derecho del Consumidor, ex juez concursal, ex fiscal de Cámara en lo civil y comercial, y por supuesto es autor de numerosos libros en sus especialidades, Derecho concursal y Derecho del Consumidor, y autor de numerosas, cientos y cientos de decenas de publicaciones. Es el máximo referente que tenemos en Córdoba en Derecho del Consumidor, así que le damos la palabra al doctor Jungenbas. Bueno, muchas gracias, Victoria. No se crean todas las exageraciones que ha dicho Victoria, simplemente son años, canas que se van acumulando, historia que uno va haciendo, experiencia, ¿no es cierto? Así que voy a compartir con ustedes, se me fue, espérense, compartido porque no, me pasó lo mismo. Ahí está, ahora sí. Ahí Ahora sí, está, ahí ¿se está, ve? sí, se ve. Sí, perfecto. Un tema sumamente apasionante, que lo vamos a ver sumamente rápido, que son los contratos bancarios, el derecho del consumidor, pero en realidad va a estar relacionado al phishing, vishing y otras modalidades operativas de suplantación de identidad, o sea, lo que hoy está de moda, las estafas bancarias informáticas, y ya después les contaré en la medida que pueda algunas cuestiones puntuales. ¿No es cierto? Lo primero que es necesario señalar es que los contratos bancarios estaban reglados normalmente por los usos y costumbres y por las circulares del Banco Central. No había regulaciones en los códigos de fondo, obviamente el Código Civil no traía nada, y lo poquito que traía el Código de Comercio era algo sobre la cuenta corriente bancaria con motivo del cheque y alguna cosa más. Cuando viene la reforma del 2015, ¿no es cierto?, se introduce todo un capítulo sobre los contratos bancarios que está allí nominado en esta primera filmina, 1378 en adelante, ¿no es cierto? Se los va a calificar también en contratos bancarios de consumo en su momento. Se toma conciencia de que los cajeros, los home banking y cualquier otra modalidad, ¿no es cierto?, operativa, es un servicio para los usuarios. En la filmina yo he puesto de las cajas de ahorro, en realidad para los usuarios de las cajas de ahorro, cuentas corrientes, pero que también pudiera servir para algún otro tipo de esquema contractual, debí ponerlo más amplio a eso, y que en principio el esquema de responsabilidad es el estatuto consumeril, que es lo que vamos a tratar de explicar. Fíjense que el artículo 1378, que normalmente se desconoce hasta por los abogados de empresa, y que está en la parte general de los contratos bancarios, va a decir que las disposiciones relativas a los contratos bancarios se aplican a los celebrados entre las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras, es decir, la ley 21.526, también con las entidades públicas y privadas no comprendidas en esa legislación, pero que el Banco Central las considere alcanzables, ¿no es cierto? En una palabra, los contratos bancarios están todos atrapados en este título especial del Código Civil y Comercial, por eso tenemos que hablar de derecho privado patrimonial, ¿no es cierto?, con fuerte contenido imperativo, y ya vamos a ver por qué, donde el código dedica un título general a todos los contratos, un título particular para los contratos de consumo y luego ya va a tratar cada uno de los contratos. Fíjense dónde se mete el Código Civil
y comercial y esa errada opinión que normalmente ustedes pueden tener de que esto es derecho privado. No es así. ¿Por qué? Porque el código se introduce en una labor típico que es la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, ¿sí? Y Barreira Delfino, ¿no es cierto?, ha dicho que es relevante la actividad financiera y basta que nosotros lo pensemos un poquito para darnos cuenta, ¿no es cierto?, que está de por medio el mercado de capitales, ¿no es cierto?, y las define. Ahí yo les he puesto una definición de Barreira Delfino como para que tengan una primera aproximación a la actividad bancaria, que es un sistema marco, ¿no es cierto?, que comprende este conjunto de operaciones y relaciones jurídicas que transforman o se extinguen en el seno del mercado monetario. Ahora las famosas criptomonedas están aquí también, aunque digan, aunque no las veamos desde el punto de vista de la digitalización, y que se encuentran sujetas a las condiciones pactadas entre las partes, pero también a las regulaciones dictadas por la autoridad de aplicación. En realidad esta definición de Barreira Delfino tiene todavía un dejo de privatismo. ¿Por qué? Porque en realidad se encuentran sujetos primero a las regulaciones dictadas por el BSRA, por la autoridad de aplicación, y luego a las condiciones pactadas entre las partes que no pueden apartarse de lo que disponga el Banco Central. Y otro aspecto que no quiero dejar de señalarles después de hablarles de lo sistémico de los contratos bancarios y de la actividad bancaria, allí donde nosotros, las personas consumidoras, depositamos o nos depositan nuestros salarios o depositamos nuestras retribuciones, honorarios, aranceles, en fin, la forma de vida, nuestros ingresos, para hablar en términos genéricos, ¿no es cierto?, es un aspecto fundamental. Por eso es que la ley 21.526 va a regular el funcionamiento de las actividades bancarias y la autoridad de aplicación, el Banco Central de la República Argentina, algún día puedo hablarles de derecho bancario, si ustedes quieren, tiene obligación de regular y de pautar una serie de relaciones técnicas en orden a la capacidad patrimonial, a la aptitud patrimonial de los emprendimientos. El famoso encaje, es decir, de los depósitos, cuánto deben retener y cuánto pueden prestar, el desastre que se ha hecho en los últimos tiempos de este gobierno, y no estoy haciendo política, ¿no es cierto?, bajando los encajes al máximo simplemente para quedarse con toda la plata del pueblo argentino, donde creen que recurre este gobierno para seguir emitiendo dinero. Y también se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, que es el segundo aspecto que yo les quería señalar, por ley 26.739, y la ley 26.739, ¿qué hace? Reemplaza la finalidad que tenía el Banco Central, que era de asegurar el valor de la moneda como misión primaria y fundamental, por una finalidad más amplia, que es promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, no podía dejar de decirlo, la estabilidad financiera, pero luego dice el empleo y el desarrollo con equidad social. Esto ha justificado las emisiones permanentes que dispone el presidente del Banco Central para fondear aspectos que no hacen al adecuado funcionamiento de la economía en sus aspectos macro, el famoso tema de las importaciones, de las exportaciones, y que está afectando gravemente a nuestro país por absoluto desconocimiento del sistema. Y eso que yo estoy hablando desde el ordenamiento jurídico y no ni como economista y mucho menos como político, que quede claro, ¿no? Pero no podía dejar de enmarcarles esto, ¿no? Es un sistema reglado. La característica más importante de la actividad bancaria es que se trata de un sistema reglado, donde no se puede participar empresarialmente de modo libre. A ver, bancos o entidades financieras solo se pueden ser
con la autorización para funcionar nada menos que del Banco Central de la República Argentina, que, como yo les dije, no solamente va a requerir una forma societaria típica, que es la sociedad anónima, sino que también va a requerir otra serie de exigencias que ahora no tenemos el tiempo de detenernos a analizar. Pero si quieren verla, hay un magnífico trabajo que acabo de citarle ahí en cualquiera de los que están citados ahí, ¿no es cierto? Pero el de La Banca, el de Jorge Labanca, un especialista en bancario, actividad bancaria como servicio, ¿no es cierto? Y los requerimientos para funcionar como banco, que se publicó hace ya muchísimos años en jurisprudencia argentina, pero que sigue estando absolutamente al día, ¿no es cierto? Y el carácter de orden público, ¿no es cierto?, que tiene el funcionamiento de muchos de los aspectos de las entidades financieras, reconocidos por ese fallo de la Cámara Nacional, de la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio en la causa Banco Estrader, que también es de 1995. Entonces, en síntesis, y para pasar a lo que nos interesa, en razón de los intereses públicos y privados comprometidos en la actividad bancaria, entre la oferta y demanda de dinero, que configura, como ya les he dicho, un sistema que afecta al interés general y a la economía en particular, ¿no es cierto?, es fundamental tener en claro qué es y cómo funciona el estatuto del consumidor en estos casos, ¿sí? Fíjense ustedes que Villegas va a decir que la transparencia en la actividad bancaria, el régimen legal, lo primero que digo en la firmina es, establece que en los contratos bancarios, todos, incluidos los que no son de consumo, se deben respetar las disposiciones relativas a la transparencia del operatorio, artículo 1382, transparencia del operatorio. Y Villegas va a decir que la transparencia en la actividad financiera es vital porque se tiende a la eliminación de todas aquellas prácticas que afectan al buen funcionamiento del sistema, y fíjese lo que agrega, y que afectan la confianza en el mercado. Esto habría que leérselo a más de un directorio de alguna entidad financiera que está aprovechándose. ¿Vieron que normalmente se dice que todos el pez se pudre por la cabeza? Es cierto, pero cuando tenemos desgobiernos, por una razón o por otra, y vamos a decir, tanto en el periodo macrista como en el periodo actual, así no me juego para ningún lado de la grieta, ¿qué es lo que sucede? Que el mal ejemplo cunde y, lejos de cumplir la ley, se profundiza la anomia, es decir, el incumplimiento de la norma, y parece que todo vale, cuando en realidad justamente se trata de que la regulación de los contratos bancarios y de las circulares del Banco Central y del sistema reglado tienden a asegurar un funcionamiento adecuado del sistema. Fíjense que el artículo 1379 obliga a las entidades bancarias a que se distinga entre las operaciones de consumo de las comerciales. ¿Por qué? Con la finalidad de definir el régimen jurídico aplicable a la mayoría de las operaciones bancarias que son contratos de consumo, ¿sí? Entonces, el precepto va a establecer que los anuncios ya, la publicidad debe contener una serie de informaciones que están especialmente regladas en esa norma y que no tengo tiempo de leérselas, así que se las dejo para ustedes. Pero poco que vean las filminas, ¿no es cierto?, tasas, gastos, comisiones, ¿no es cierto?, que se indique adecuadamente los servicios ofrecidos, que se defina la tasa de interés, la tasa nominal mínima y máxima, tanto para las operaciones activas como pasivas, publicadas por el BCRA. Todo esto, ¿no es cierto?, exige, ¿no es cierto?, que se respete el texto de los artículos 1382 y 1385 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son asumidos, entre otras circulares. Yo acá les he puesto estas porque son las más modernas, son del 2020 al 2021,
la circular A7249 y la circular 7370 del BSRA, ya más adelante vamos a citar otras más, donde se dispone que los contratos deben especificar los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente consideradas, la tasa de interés, si es fija o es variable, las tarifas por gastos y comisiones. Por eso Padec contra Van Boston ordenó la restitución de comisiones en una causa colectiva, ¿no es cierto? La Corte revoca el fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Comercio y dispone la devolución a todo el colectivo de ¿qué? De las comisiones que no habían sido notificadas en tiempo. A ustedes los notifican los bancos con los que operan los cambios de comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de qué es lo que es la información, el derecho de información, cómo se tiñe en la actividad bancaria y cómo supera con creces el artículo 4 de la ley 24.240. El costo financiero total en las operaciones de crédito. Esto es apasionante. ¿Por qué es apasionante? Porque en los créditos UVA famosos, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la actividad inmobiliaria que se han prestado, ¿no es cierto?, que se han diseñado en el país, el Banco Central autorizó por una circular especial el ajuste, el tratamiento de las deudas dinerarias del mutuo como si fueran obligaciones de valor, es decir, permitió que se ajustaran. Y ahí vino, por este índice UVA, que no era un SER ni era un CBS. ¿Se acuerdan? En la gran crisis del 2001-2003, cuando se especificó toda la economía y se dijo basta del dólar, ¿no es cierto? Ahora todo está especificado, pero sí se ajustaron determinados contratos u obligaciones que estaban en dólares por el SER o el CBS para que no fuera inequitativo para el acreedor. Obviamente que la especificación fue asimétrica, no fue similar para todos. La crisis fue enorme. Bueno, hoy nos acercamos a una situación peligrosa en orden a la realidad económica que existe en nuestro país. Pero esto son artículos, 1382, 1385, a ver, es norma vigente en nuestro país. ¿Sí? Los bancos, por supuesto, que prefieren no leerla. ¿Sí? La existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento de crédito, todo lo que son seguros, el cobro de los seguros, etcétera, etcétera, y la duración propuesta del contrato. Esto es un contenido imperativo del contrato, no pueden apartarse de esto. ¿Sí? Y fíjense ustedes que no solamente se dice que se deben cumplimentar todo eso, sino que el 1386 va a disponer que el contrato debe ser redactado en instrumentos, aunque sean instrumentos digitales. A ver, nos entendamos bien. Aunque sean instrumentos digitales o electrónicos u online, deben permitir al consumidor obtener una copia, conservar la información que les sea entregada por el banco, acceder a la información por un periodo de tiempo adecuado a la naturaleza del contrato, porque no puede ser que yo pueda anoticiarme de una cosa y que después la web me cambie las condiciones, no, tengo que poder mantener el acceso. Esto está en el 1386, ¿sí? Y reproducir la información archivada. Si el sistema no me lo permite reproducir, la entidad bancaria está en falta, está incumpliendo su obligación con el consumidor. Esto que quede claro y ustedes vayan anotándolo y vayan preocupándose por profundizar en esto porque van a tener seguro clientes que vayan a tener problemas con las entidades bancarias donde están aforados de una u otra forma, de modo voluntario, porque fueron a sacar su cuenta corriente o por vía de caja de ahorro, porque son empleados, les depositan, etcétera, 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 por cualquier forma que se haya habilitado, ¿cierto? Y fíjense que el 1388 remata diciendo que
Ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. ¿Y qué dice? Manda que no puede cargarse comisión o costo por servicio no prestado efectivamente. Fíjense la importancia de estos artículos. Son relevantes porque vienen especificando las obligaciones de información que están genéricamente comprendidas en el Estatuto de la Ley 24240. Entonces, la norma va a asegurar el cumplimiento estableciendo que las cláusulas relativas a dichos aspectos que no estén incluidos o que estén incluidas incorrectamente, se tienen por no escritas. La máxima sanción. Ni siquiera dice que son nulas, se tienen por no escritas. Para quien no cree en la teoría de la inexistencia o no la defiende, ustedes saben que eso en nuestro derecho hubo un largo debate, no vamos a entrar en eso, puede decir, bueno, pues, si se tienen por no escritas que son nulas de nulidad absoluta, sí, efectivamente, son nulas de nulidad absoluta porque afectan al vulnerable, en este caso, que es al consumidor. ¿No es cierto? Y el 1389 en los contratos de crédito sanciona a los que no tienen la información del costo financiero y las condiciones de desembolso y reembolso. Fíjense si aplicáramos estas normas a los planes de ahorro. Obviamente que mutatis mutandi, por principio de analogía, deberían aplicarse, pero bueno, hay que andar mucho todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estando de por medio una relación de consumo, está de por medio el orden público consumeril que predica y que establece el artículo 65 de la Ley Especial 24240. Pero claro, ustedes me dirán, pero doctor, los medios electrónicos de pago, por eso ahí en la filmina, al final le puse el dibujito, medios electrónicos de pago, y le puse desde la billetera electrónica, llámenle modo, llámenle QR, llámenle como quieran, no se ve toda la pantalla, yo no la veo porque al menos tengo una parte de la filmina tapada, pero ahí están todos los medios electrónicos de pago que he podido acceder, ¿no es cierto? Y les he traído la utilización de los medios electrónicos. Señores, no nos olvidemos de que tenemos una ley que es sabia. En el artículo 1106, cuando habla de la utilización de los medios electrónicos, dice que siempre que en este código o en leyes especiales, en una palabra, siempre que una normativa nacional, y no me refiero a nacional en el sentido de la nación, sino una normativa patria, se exija que el contrato sea por escrito, este requisito solo se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico o de otra tecnología similar. Entonces, no me interesa la tecnología, ¿sí? La IA puede llegar al máximo, pero el soporte electrónico tiene que estar. Y no solamente tiene que estar, sino que el 1107 me va a decir que si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares, ¿no es cierto?, para la celebración del contrato de consumo, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato, que ya lo hemos visto, 1382, 3085, 1385, la facultad de revocar y todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, por ejemplo, un home banking, por ejemplo, una tarjeta de débito o de crédito, y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Pero ya vamos a ver que esto avanza, porque no es solamente quién los va a asumir, cómo y de qué manera. Esto está dicho, para que quede bien claro que aplica a lo bancario, en la circular A7249 del 31 de marzo del 2021. Y estaba dicho ya en muchas anteriores. Yo le he traído esta porque, vuelvo a decir, es más nueva. Pero si buscan, si googlean, Mr. Google les va a traer un montón de circulares y van a tener que poner a sistematizarse la información. Y va a decir, ¿qué va a decir la circular? Que los efectos de la presente reglamentación, este concepto,
comprende a las personas humanas y jurídicas que en beneficio propio de su grupo social y familiar y en carácter de destinatarios finales, ¿le suena la definición? Es el 1922, es el artículo 1 de la ley 24240, hacen uso de los servicios, ¿no es cierto? Y para quienes están obligados a cumplir esto, los sujetos obligados que se enuncian en el punto 1.1.2, es decir, las entidades bancarias. Y también alcanza la tutela, fíjense, cómo esto no fue modificado por, o mejor dicho, quien estaba en el Banco Central en esos momentos tenía una buena visión, dice, también los de que cualquier manera estén expuestos a una relación de consumo. Quiere decir que en la relación bancaria no solamente tengo protegido al consumidor directo y al consumidor equiparado del 1092 primer apartado y del 1092 segundo apartado, sino que también tengo tutelado directamente al expuesto. ¿Por qué? Porque lo dice la circular A7249. Así que las entidades financieras y sus abogados no pueden salir diciendo cualquier cosa o pretendiendo borrar lo que dice la propia normativa que alcanza y que no pueden ignorar las entidades bancarias. ¿Y qué va a decir la 7249? Los usuarios de servicios financieros tienen derecho en toda relación de consumo, y va a repetir lo que dice el 42 de la Carta Magna, lo que dice la 24240, ¿no es cierto? La protección de su seguridad e intereses económicos, recibir información clara, suficiente, veraz y ágil, de fácil acceso y visibilidad a los productos y a los servicios que contraten, incluyendo sus términos y condiciones, como así también copia de los instrumentos que suscriban. La libertad de elección, condiciones de trato equitativo y digno. En una palabra, la circular del Banco Central, por la duda que las entidades financieras y o bancos entendieran que son proveedores particulares regidos por el BSRA y que no cumplen el estatuto, les trajo todo el estatuto consumeril a la circular y les dijo, acá tienen, esto es lo que tienen que respetar ustedes. Con lo cual, no solamente se articula todo el sistema del 42 de la Carta Magna para abajo, sino que también está en las circulares del Banco Central. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. La tutela en este caso no tiene lagunas. ¿Por qué? Porque tengo la Constitución, tengo la Ley 24240 y tengo la circular del Banco Central que obliga a las entidades, ¿sí? Acá yo he puesto algunas definiciones. La verdad es que la delincuencia informática es tan rica para el mal, ¿no es cierto?, que siempre van a inventar algo. El phishing, es decir, la famosa suplantación de identidad, es una técnica de ingeniería informática, ¿no es cierto?, o electrónica, donde los ciberdelincuentes obtienen información confidencial de los usuarios para apropiarse de la identidad de la persona. Porque en definitiva, ¿qué es lo que hacen? Se apropian de la identidad. ¿Mediante qué? Envío de correos, de WhatsApp. Se trata de anzuelos para pescar, ¿qué? Las contraseñas y los datos personales valiosos. El farming es otro tipo de ciberataque que se desarrolla a partir del phishing, pero que intenta redirigir el tráfico web, ¿no es cierto? Esto se puede dar en las criptomonedas, ¿no es cierto? Cuando se redirige el tráfico web hacia otro tipo de blockchain, que son las cadenas de criptomonedas, ¿no es cierto? El phishing es una práctica fraudulenta que es una variable del phishing, ¿no es cierto?, que consiste en el uso de la línea telefónica. Yo ahí en la filmina me equivoqué porque puse línea telefónica como si fuera la línea telefónica fija, y en realidad también se utiliza con la línea telefónica celular, con los famosos, con los chips, ¿no es cierto?, que es ingeniería social para engañar personas y obtener información delicada, y a través de los chips barro con los datos, entro en la cuenta del usuario y saco plata o le vacío los fondos si es lo que tenía. Y por el último variable que he encontrado, le llaman también smishing, y ahí se lo trató de poner, viene de SM, de los mensajitos de texto, ¿no es cierto? Es
que es un tipo de delito basado en técnicas de ingeniería social con mensajes de texto, ¿no es cierto?, dirigido a los usuarios de telefonía. Por allí aparece en algún fallo, y por eso yo les puse una variante del phishing. En definitiva, estamos frente a variables de estafas bancarias informáticas, ¿sí? Y la normativa central, que como yo les digo, está materializada en estas circulares, ¿no es cierto?, impone, ¿no es cierto?, que los servicios entonces sean prestados, como ya han visto ustedes, con diligencia, prudencia y eficiencia. Y por eso es que es tan grave la suplantación de identidad a través de las técnicas de ingeniería social, porque pareciera que han logrado, es decir, no pareciera, han logrado no solamente horadar la confianza del consumidor, sino también la del propio banco. Y que ha terminado, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Y esto nos lleva al gran interrogante de la responsabilidad, ¿no es cierto? La responsabilidad de los bancos, ¿no es cierto? ¿Y acá qué hacemos? ¿Y qué es lo que dicen los bancos? ¿No es cierto? Bueno, los bancos con toda inteligencia dicen, como los digo yo en esa filmina, ¿no es cierto?, de que el cliente tiene el deber de custodiar el token, lo cual es intransferible, no debe ser revelada a ninguna persona por ningún medio, etcétera, etcétera, y que si hay algún tipo de mal obrar por parte del cliente, es responsable el cliente, lo cual obviamente es un pretexto muy bonito. Es el argumento que esgrimen, yo se los he puesto ahí con todas las letras, es el argumento que esgrimen a fin de desligarse de la responsabilidad. Es hablando de las técnicas de argumentación e interpretación, para mí es un argumento débil, ¿no es cierto? Y ya lo voy a explicar por qué. Voy a dar motivos, voy a dar la motivación jurídica de mi decir, más aún en entornos digitales y electrónicos, donde el usuario se encuentra en total desventaja, no solo con el banco, sino con los delincuentes que técnicamente están preparados para ello, ¿no es cierto? Entonces, esta operatoria bancaria, ¿no es cierto?, se debe partir de la base que la entidad bancaria no puede ignorar. Voy a darle dos términos. Está obligada a conocer la maniobra estafatoria. La debe conocer. Había un gran maestro de otra área mía del derecho que hablaba de la técnica de la cognoscibilidad cuando se refería a las entidades bancarias. Las entidades bancarias son especialistas en la custodia de la moneda. Consecuentemente, si nos aseguran que tienen nuestro dinero, sea en caja de ahorros, sea en una cuenta corriente, sea en un plazo fijo, etcétera, etcétera, están obligados a prestar ese servicio de seguridad, ¿no es cierto? Y por ende no pueden decir, no, yo no conozco esta táctica del ciberataque. Yo desconocía el ciberataque. Esto que dijo el Poder Judicial de Córdoba, de que fue sorprendido por el ciberataque, es lamentable. ¿Cómo sorprendido por un ciberataque? Bueno, los bancos también tratan de justificarse diciendo que el cliente ha dado el token, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Quaglia? Marcelo Quaglia, que es un especialista en derecho del consumidor, un hombre, un bonaerense realmente muy preparado, ha publicado un trabajo hace poco, en realidad ya tiene 2 años, es del 20 de mayo del 2020, pero ahí está publicado en JA, tomo 2, 2020, es el tomo S. Marcelo Quaglia desarrolla lo que es la información y el diálogo con el cliente, porque se encuentra frente a una realidad que es compleja. Se da cuenta que el banco tiene que tener un sistema de seguridad, pero que, a ver, que el consumidor aquí algo tiene que hacer, que no puede no preocuparse. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Quaglia? Dice Quaglia, con toda claridad, en esta operatoria se debe partir, ¿no es cierto?, de la base que para cumplir acabadamente
con el deber de informar, no basta una actitud pasiva del proveedor, de modo que se cumpla solo objetivamente con dicho deber. ¿Cómo se cumple? ¿Qué es cumplir objetivamente? Se los voy a decir en claro y para que lo entiendan. Vieron que ahora el que tenga cuenta en Banco de Córdoba, lo primero que va a hacer cuando entre a su home banking, ¿no es cierto? O ¡boom! Se va a abrir, cuidado con las estafas, no informe tal cosa, no informe aquello, no de... Y bueno, y cuando uno va a hacer una transferencia y llega el token, no vayas a dar este dato a nadie, porque, es decir, permanentemente te están avisando lo que no debes hacer. Bueno, esa es una información pasiva muy cómoda, que en ningún momento cumple con lo que debe cumplir. Algún día, cuando haya funcionarios que sean absolutamente honestos, y honestos no me refiero a que no roben, supongo que toda la gente en el Banco de Córdoba es honesta en ese sentido, sean conocedores de la materia, en vez de querer vender su producto, primero querrán asegurar la confianza del mercado y de las operaciones que hacen. Y al querer asegurarla, dialogarán con el cliente. ¿Cómo? Estableciendo mecánicas de diálogo. Una de las denuncias, si ustedes van a la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba y dicen cuál entidad bancaria está muy denunciada, le van a decir el Banco de Córdoba. ¿Y por qué son las quejas? ¿Son importantes? No, el 80% de las quejas son porque no pueden comunicarse. Esto es una vergüenza. El sistema de los call centers no va más, hay que decirlo con todas las letras. El sistema de los call centers no va más. En la actividad bancaria y con el crecimiento de la inteligencia artificial y de los distintos sistemas de seguridad, los remedios para manejarse electrónica y o digitalmente, sea a través de billeteras electrónicas, modo o la clásica tarjeta de crédito o de débito y o el home banking, requieren del diálogo con el usuario o el consumidor y requieren de la comprensión del tipo de consumidor que está con ellos. Fíjense que dice Bonfanti, ya lo decía Bonfanti en el 2001, resultan decisivas las características personales del sujeto y el modo de informar, ¿no es cierto? ¿Cómo se emite la información? ¿Qué persona la recepta? ¿Cuál es su educación económica? A veces la información complica en vez de ilustrar. Informan tanto que desinforman. Eso se da en el banco y en las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque en realidad, pónganse ustedes en el lugar de sus abuelos, en el lugar de a lo mejor una tía, a lo mejor de una persona que vive en el campo más alejada de la operatoria, que no tiene la suerte de estar como ustedes frente a una computadora renegando, pero en definitiva haciendo operativa la realidad de la digitalización y de las comunicaciones online. Entonces, como dijo muy bien Ricardo Luis Lorenzetti, fíjense, yo se los he puesto en nada menos que hace pocos años en el Código Civil y Comercial comentado por él, que tiene como 7 tomos, en el tomo 6º, cuando habla de los contratos bancarios, dice que la entidad conoce o debe conocer las maniobras a las que están expuestos sus clientes. Y va a agregar, el cumplimiento del deber de información no se satisface con una mera comunicación, sino que implica el empleo de una modalidad con una razonable aptitud para que la información sea comprendida por el destinatario. De lo contrario, obviamente no cumplen con las mandas del Estatuto Consumeril. Y vuelvo a decir, lo dijo Ricardo Luis Lorenzetti en el 2016 cuando sacó el Código Civil y Comercial comentado. En una palabra,
¿A qué conclusión tenemos que llegar? Que conforme a otra circular que acabo de citarles ahí en la 7370, la entidad bancaria va a resultar responsable por los daños causados por el riesgo del servicio prestado, ¿no es cierto?, en los términos del artículo 40. ¿Por qué? Porque el daño al consumidor se va a haber dado por el vicio en la prestación del servicio. Y por ende van a responder toda la cadena de comercialización, que obviamente no va a ser de memoria como está en el 40, pero toda la cadena de comercialización. La sucursal, la tarjeta, nada de tirarse. Vieron que por ahí ustedes van y le dicen, no, vaya, reclame con la tarjeta, la tienen a la gente yendo de un lado al otro, vaya, reclamen la tarjeta, vaya, reclamen la sucursal, no, vaya al central, a la sucursal donde está la denuncia de fraudes, las tienen yendo de un lado para el otro, sin darle respuesta. ¿Quieren que le diga una cosa? Esa gente ignora que hace una semana el Congreso de la Nación, algunas cosas hace, acaba de sancionar con valor de tratado constitucionalizado la Convención de la Tutela de los Adultos Mayores. Lleva el número de ley 27.700, para que la anoten. Y obviamente esa tutela convencional va a exigir a los adultos mayores una tutela y una medida especial, más en materia bancaria. ¿No es cierto? Y acá tienen otras circulares que les he puesto para que puedan ir ustedes estudiando y repasando. Las comunicaciones, ¿no es cierto? 71, 75, 73, 61, circulares que regulan las transferencias inmediatas. ¿Cuál es el objetivo que tiene la transferencia? Resulta que ustedes la hacen, a ustedes se la debitaron inmediatamente, pero después, ¿cuándo le llega al proveedor? ¿Cómo le llegue? ¿Sí? Requiere entonces de cumplir estándares internacionales y requiere de la seguridad conforme a lo establecido en la misma circular, en la parte que dice requisitos mínimos para la implementación y control de riesgos relacionados con la tecnología informática. O sea que ya el Banco Central ha pautado los requisitos mínimos que debe implementar la entidad financiera para controlar los riesgos informáticos y para satisfacer los requisitos técnico-operativos de seguridad, establecidos, dice en la sección sexta de la circular 7370, ¿se dan cuenta? Y de la 7361. ¿Sí? La función de autorización, ¿no es cierto?, es fundamental y debe habilitarse en todas las cuentas. Fíjense qué importante, herramientas de mitigación del fraude. Herramientas de mitigación del fraude. Entonces, en vez de hacerlo dar vuelta al pobre usuario de un lado para el otro, vos diste a conocer esto, vos hiciste tal otra, vos sos responsable, vos sos esto, inmediatamente se tienen que disparar los remedios preventivos de mitigación del fraude. ¿No es cierto? Porque aun cuando pudiera haber alguna responsabilidad del consumidor, hay que mitigar el daño, así como hay que remediar el ambiente. Bueno, el consumo sustentable que hoy se exige en todo el mundo, y pronto las empresas, los grandes unicornios, saben que son los unicornios, las empresas estas multimillonarias, que por ejemplo, Mercado Libre es un unicornio por la cantidad de millones de dólares que facturan, ¿no es cierto? Bueno, los grandes unicornios van a tener que ajustarse al desarrollo sustentable, ¿sí? Y cumplimentar todas estas medidas, aunque no sean entidades bancarias propiamente dichas, porque usan canales de cobro online y digitales, ¿sí? Fíjense ustedes qué interesante, alguna jurisprudencia, no he tenido tiempo por razones de preparación, en los autos caratulados MHG, era un particular, ¿no es cierto?, contra Banco Provincia de Buenos Aires, por eso es PBA, medidas cautelares, ahí está, no repito, no leo el número de expediente, el juzgado
Civil y Comercial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el interesado, ordenando al Banco de la Provincia hacer cesar los descuentos originados por el préstamo obtenido fraudulentamente por un tercero en la cuenta de home banking de la actora. En ese entonces fue por la suma de 153.000 pesos, ¿no es cierto? Y además de la crisis de COVID que se citó, se dijo que se ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las, ¿vieron el lenguaje utilizado por el fallo? Hacia los y las menos protegidos, protegidas de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente. Es fundamental en este estado de situación, es decir, en el marco de la declaración de la pandemia, nosotros podríamos decir, ahora saliendo de la situación de crisis o en plena situación de crisis, porque la crisis económica no la hemos superado, que los consumidores y usuarios sean objeto de protección por su condición de débiles jurídicos, tutela que debe darse en forma extendida tanto en lo atinente a la protección de su vida, de su salud, de su dignidad, de sus intereses económicos y, por ende, ¿no es cierto?, los servicios necesarios para satisfacer sus derechos e intereses. Y ahí le cita toda la legislación habida y por haber y obviamente las circulares que yo ya les he referenciado antes. Es más, fíjense lo que dice el considerando número 2 que les he puesto yo ahí. Una de las obligaciones primordiales del banco, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es que estos sean brindados tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos, con total seguridad para el cliente. No está de más recordar que los servicios ofrecidos por cualquier banco inciden directamente sobre el patrimonio del usuario, tanto en sus operaciones pasivas como en las activas. Con lo cual, ha dicho con todas las letras, señor, esta es una función de la cual usted no puede apartarse ni olvidarla. En los autos Suárez, González, María Piedad, también contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, a ver, los jueces han tenido en esto mucho más flexibilidad y realismo. No es como acá en Córdoba, que conseguir un fallo es realmente un parto de nalgas a veces, ¿no? El Juzgado Civil y Comercial número 18, ¿no es cierto?, termina diciendo, considerando el número de causas similares a la presente que se han iniciado en el último tiempo, las que tramitan por ante este departamento judicial y las que el propio actor manifiesta como antecedente en el punto 12, pudiéndose corroborar las mismas a través de la mesa de entrada virtual, nuestro SAC es el MEB de ellos, ¿no es cierto?, en atención, subrayo, en atención al deber de seguridad que establece el artículo 5 de la ley 24.240, ahí ni siquiera después va a citar la circular del BSRA, en atención al deber de seguridad que establece el artículo 5 de la ley 24.240, en un sentido amplio, y que el propio BSRA ha establecido y reiterado en su normativa, ya se las he hecho conocer, los bancos tienen impuesto la obligación de contar con mecanismos de seguridad informática que garanticen la confiabilidad de la operatoria. Comunicaciones A6878, 3 del 8 del 5 del 2015 debe ser. Entiendo entonces que la medida ha de prosperar. Y así siguen los fallos, ¿sí? Acá tienen más fallos, ¿sí? Pero bueno, el tiempo me dispara. Ahí tienen la comunicación 7199, que dispone que los usuarios de servicios financieros tienen derecho en toda relación de consumo a la protección de su seguridad e intereses económicos, recibir información, ¿sí? Libertad de elección, condiciones de trato. ¿Por qué? Porque el principio protectorio debe respetar la situación de vulnerabilidad. Por eso es que dice, y termina, ¿no es cierto?, reflexionando el fallo, el derecho invocado por la parte actora en su presentación inicial y en la ampliación de la demanda resulta verosímil en cuanto al engaño
del que denuncia haber sido víctima, y también insistimos prima facie en cuanto a la eventual responsabilidad del banco accionado, como se sostiene en la demanda. La entidad financiera pudo haber fallado en su deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre. Y así seguimos. Ya no voy a seguir leyendo los fallos, quedan aquí estos pocos que yo les he juntado, ¿no es cierto?, en estas filminas, ¿no es cierto?, en una palabra, el tercer párrafo, el BSRA ha establecido como obligatorio mecanismos de seguridad informática con la finalidad de garantizar la operatoria y evitar, ¿no es cierto?, y ahí tienen otra circular más, y fíjense a lo que llega a decir, y con esto cierro: las jornadas nacionales de derecho civil realizadas este año, 2022, en el mes de septiembre, en Mendoza, se dijo: el principio protectorio opera con mayor intensidad en los entornos virtuales, dado la específica vulnerabilidad de los consumidores, generadas por la exposición al ambiente y al sistema regulatorio vigente, y a la brecha digital, que incrementa las fragilidades en la contratación electrónica. Además de los principios propios de ese ámbito, los principios del derecho del consumidor rigen de manera relevante como criterios hermenéuticos y de integración. Y miren cómo concluye con el articulito que yo le cité por allí como tan inocente. En virtud del principio protectorio, el artículo 1107 infine del CCN debe interpretarse de que quien asume, ¿se acuerdan que yo les dije? Para que los comprenda, se los leí, y que comprenda quién asume los riesgos. Acá la Jornada Nacional de Derechos Civiles dice quién asume los riesgos. Quien asume los riesgos de la utilización del medio electrónico no puede ser otro que el proveedor, que es quien ha generado el riesgo al ofrecer sus productos y servicios a través de esas aplicaciones, dispositivos o canales de dicha naturaleza. ¿Quién los eligió? El banco. ¿Quién eligió el sistema de software? El banco. ¿Quién utilizó si Bancón o si la app tal o la app de tal característico, de tal otra o de tal otra? La entidad bancaria. Ella ha hecho la elección y se los ha impuesto a los consumidores. Porque el consumidor no puede elegir, ¿no es cierto? Por ende, responde. No lo digo yo, lo dicen todos los civilistas del país reunidos en Mendoza en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Yo les acabo de transcribir apenas 3 de los párrafos más importantes de la jornada en ese acápite de responsabilidad bancaria. Por eso les digo, esta historia continúa. La inteligencia artificial parece no asegurar el adecuado funcionamiento de la banca digital todavía. La responsabilidad de los bancos es objetiva, pese a sus argumentaciones. La jurisprudencia sigue haciendo camino sobre la base del estatuto consumeril. Muchas gracias. La verdad es que es un temazo apasionante. Es para analizarlo y ponerse a hacer talleres de fallos para realmente avanzar en estos aspectos que son claves hoy en día y que se van a seguir dando todos los días, y que van a llegar los clientes a los estudios de ustedes con esta problemática. Y donde muchas veces, como muy bien dijo Nicolás, como muy bien dijo Ezequiel, habrá una causa común y por ende se dispararán efectos comunes que justificarán no solamente la acción individual, sino también la acción colectiva. Por ende, el Estatuto del Consumidor se abre hoy con gran fuerza para tutelar una situación de crisis profunda. Ojalá podamos hacerlo realidad y no siga siendo un mero marco teórico mientras el hombre común, el consumidor común, ve cómo le atropellan los derechos. De allí la importancia de las asociaciones de consumidores. Quien hable mal de las asociaciones de consumidores, en realidad está despreciando el derecho del consumidor. Así de claro. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Francisco.
No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera activar el micrófono, y si no, con esto, acá hay una pregunta de José Sí, Gerardo León. sí, ¿Existe alguna? Sí. sí, hay una comunicación, creo que es la 7370, una de las que cité, ya le digo cuál es. Eh, es la 7370, no quiero mentir. Después me fijo bien, Victoria, y se lo paso, pero es una de las que cité. Dispone efectivamente la restitución de los saldos robados. Y no en forma inmediata. Los bancos, si actuaran honestamente, y esta es una información que les voy a dar en off, no pueden decir que lo dije en esta conferencia. El Banco de Córdoba está desesperado, por eso es que cada vez que abren les aparece por todos lados los avisitos, porque está pagando millones de pesos por condena, por actuaciones de estafas bancarias, donde primero pretendió justificarse diciendo que patati, patata, los fallos han empezado a salir uno detrás de otro en contra de la entidad bancaria. Es tanta la plata que están poniendo que obviamente están haciendo un análisis completo de todo su sistema de home banking, de tarjetas de débito, etcétera, etcétera, porque se dan cuenta que van por mal camino y que deben asegurar un servicio adecuado. Por eso es que están avisando permanentemente, por lo menos han lanzado sus tarjetas amarillas en forma permanente cuando uno entra, ¿no es cierto? Ha llegado a la conciencia de la gerencia la necesidad de que operativizar estas circulares del central, y sobre todo son conscientes que si se trata de un consumidor, la responsabilidad de ellos es objetiva y que tienen que devolver la plata. Pero sí, hay una comunicación que dispone de la restitución. Otra pregunta tiene que ver con si usted conoce algún fallo sobre skimming. Me mató porque hay tantas palabras que tendría que leer el fallo para ver qué diablos quieren decir con skimming, ¿vio? Porque vieron que yo les pasé como 5 o 6 nombres. Bueno, todos los días el que saque el fallo, según las características de las circunstancias, le pone un nombre. Yo tendría que acercarme al fallo, leerlo, para saber por qué lo han nominado como skimming, ¿sí? Yo creo que el skimming es uno de los nombres que se le dio a cuando se les robaban el chips, pero no quiero mentir. Ahí Creo que, confirma Emil Cetudino, que es quien hizo creo la pregunta. que esa es el nombre Sí, de perdón, doctor, es la clonación que se hacía, que ya quedó viejo ese delito, porque ahora claro, están los nuevos delitos informáticos, pero es cuando uno iba y le clonaban la tarjeta y con una videocámara en el mismo cajero veían la clave, entonces con la claro, tarjeta clonada y la clave hacían después hacían, transferencias y hacían las demás. transferencias y demás, efectivamente. En fin, lamentablemente la delincuencia, la ciberdelincuencia tiene una capacidad de reproducirse y tienen una capacidad informática notable, ¿no es cierto? Y por eso los bancos están trabajando duramente en esos aspectos. Y de allí que, bueno, sí, uno tiene que decirle a su cliente sea prudente, tenga cuidado, no le dé a cual. Vieron que ahora ya yo me río porque llego a cargar nafta y veo a toda la gente que se baja, le saca la fotito con el modo, con la billetera al QR, ya no quieren entregar la tarjeta, ya la gente empieza a cuidarse, empieza a tomar conciencia que no es tan sencillo. Pero los bancos también tienen que tomar conciencia de ir implementando cada vez métodos más seguros de los derechos de los consumidores. En fin, un tema que les puede permitir al menos salvar la situación de muchos de vuestros clientes, ¿no? Y que puede dar motivo eventualmente a alguna acción colectiva, no me cabe duda, pero bueno, es más complejo vehiculizar una acción colectiva por algún tipo de estafa, porque siempre la estafa como causa generadora del daño, ¿no es cierto? No sé si va a poder ser común como para que la consideremos desde ese grado, ¿no?
Pero bueno. Emilce, ¿tenías levantada la mano? ¿O era esa la pregunta? No, quería consultar porque yo fui víctima de ese delito, digamos. A mí me clonaron la tarjeta por medio de este sistema y todavía estoy renegando porque el banco nunca me quiso devolver el dinero y bueno, tengo que iniciar Le la voy a, demanda. bueno, a ver, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué banco es? ¿Puedo preguntarle qué banco es? Sí, el banco es el banco, digamos, donde está el contrato de caja de ahorros, el Sí. Banco Roela, que no tiene cajeros en Córdoba. Entonces, la extracción se hizo en un banco Superville, Ah, que está sobre bueno, San Jerónimo. pero son contratos conexos. A ver, Sí, son responsables todos. Y yo le diría, ¿sabe cuándo le van a pagar? Después que de ahí inicie la demanda judicial. Después que inicie la demanda judicial. Lamentablemente, ese tipo de bancos privados, el Roela, el Macro, el Santander, no pagan hasta que no tienen la demanda, y la demanda ya con donde le han corrido el traslado y se le viene arriba la situación, y ahí se dan cuenta, ¿no es cierto?, que el daño que han causado no es solo el daño patrimonial de los, voy a dar una cifra absurda, pero a propósito, de los 100.000 pesos que le sacaron, ¿no es sí, fue cierto?, más. sino que viene el daño moral, el daño psicológico, porque la angustia que uno tiene, la pérdida, el lucro cesante si eventualmente hubiera, o por lo menos la pérdida de chance, en fin, se puede dar una serie de circunstancias y fundamentalmente el daño punitivo, que es la otra gran herramienta, así como los procesos colectivos, el daño punitivo, que hoy se ha disparado, porque gracias a Dios se han superado los límites de los 5 millones por una modificación que se ha hecho en la ley de presupuesto, ojalá salga sancionada, pero bueno, hay que insistir con el daño punitivo, que es la otra gran herramienta, por eso es tan criticada. El daño punitivo es muy cuestionado por determinados letrados, y siempre hablan de prudencia, prudencia, prudencia. Me hace acordar a un camarista civil de la Cámara Nacional Civil, que no doy el nombre porque es muy conocido, que siempre dice que hablamos de daño punitivo, dice prudencia, prudencia, y bueno, yo sé de qué lado está. Pero bueno, demande, le diría a Emilce, demande, no se demore, demande, métale y sobre todo pídale el máximo de la sanción de daño punitivo y acuérdese de esto, de la técnica de la de la teoría, perdón, de la cognoscibilidad, C-O-G, de conocer, si no conocía, debió conocer. El banco, si no conocía, debió conocer, es el profesional. Por eso asume el riesgo. Sí. Y lo dice el 1107 del Código Civil, que no lo puede ignorar, o sea que no solo lo dice la ley 24240. ¿Se da cuenta? No solamente lo va a decir el 1385, 1382 de los contratos de consumo, lo va a decir el 1107. Y fundamentalmente lo dicen las circulares, y ya me voy a preocupar en buscarle la circular. Creo que es la 7370 del 2021. ¿Sí? Busque 2020 y 2021, la circular 7370 creo que es. La voy a buscar. Gracias, doctor. No, Bien, por favor. Claudio Suárez está también levantando la mano y ya nos despedimos. Quedan la anteúltima pregunta y ya nos vamos. No sé si está por ahí Claudio Suárez, está levantando la mano, si no pasamos a José Gerardo León. José, ¿estás por ahí para habilitar el micrófono y hacer la pregunta? Sí, ahí está. Sí, era un comentario más. Yo tengo una cliente que a ella le hicieron, se fija en sus movimientos y le vaciaron la cuenta. Sí, Cuando revisa, tenía como 4 transferencias, ValePay, supuestamente, inicia el reclamo y bueno, eso es lo que, por eso es mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo era? Porque ya iban pasando 2 meses, mi intención era iniciar la etapa prejudicial en COPREC para probar ahí y bueno, obviamente seguir la vía pertinente. Y supuestamente el banco, primero que no le devuelve la plata, segundo que le decía que aparentemente
le habrían Sí, copiado sí, sí, la- sí, los pero datos de la vuelvo a decir, tarjeta, el pero banco, bueno, el banco ignora intencionalmente el 1107 e intencionalmente las circulares que están en los fallitos, esto que yo le he mandado, que hablan, ¿no es cierto?, de que los elementos de seguridad, ¿no es cierto?, los debe poner el banco. Por lo tanto, no pueden estar buscando cómo trasladarle el riesgo y por ende la responsabilidad al cliente. Realmente es una vergüenza, es una vergüenza. Vaya por la vía del COPREC y llegue a la Justicia Nacional o venga acá a la Justicia de Córdoba, en ambos casos debería ganarlo con amplitud el caso. Pero bueno, va a tener que trajinar y por ende va a tener que demandar no solamente el importe que fue extraído, sino también los otros rubros, para que la entidad bancaria se dé cuenta que no puede seguir jugando con la plata de sus clientes. Muy bien, hasta acá hemos Bueno, llegado entonces, le damos la palabra para decir las últimas palabras al doctor Jungenbach y los esperamos entonces el próximo lunes. bueno, miren, yo no tengo muchas palabras que decirle nada más que esto. Yo empecé a estudiar Derecho del Consumidor en profundidad cuando me designaron fiscal de Cámara, 1990, 91, 92. Estaba preparándose la sanción de la ley que se sancionó en el 93. Y todavía lo estoy estudiando y no termino de saberlo. Todos los días tengo que estar bajando fallos y estudiando y repasando. Así que ustedes que son jóvenes, si realmente están dispuestos a honrar la profesión abogadil, tendrán que estudiar muchos años. No le digo que tantos como yo, pero al menos tendrán que estudiar muchos años y permanentemente. Cada cliente exige que uno se ponga a estudiar y analice cada situación particular para poder ver cuál es el camino. Y más con una legislación todavía muy enredada como la nuestra, con una serie de falencias donde realmente a veces uno advierte criterios de los jueces que demuestran, y acá con esto cierro. Ayer una ex relatora mía de la Fiscalía de Cámara me manda el último fallo del TCJ sobre el beneficio y litigar sin gastos y me pone: doctor, como usted decía, no entienden nada. Y se refería al TCJ, obviamente en reserva, ¿no es cierto? Por eso no he dado el nombre de ella. No entienden nada o no quieren entender. Eso es lo más grave. La generación de ustedes tendrá que trabajar un poco más para avanzar, seguir avanzando en este camino. Pero hay que hacerles ver que en nuestro mundo hay vías que si le llegan el apunte a la ley, al orden constituido, a la constitución de la nación, podemos hacer un país un poco mejor. Bueno, nada más, muchas gracias. Victoria, placer de verla siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Estamos gracias Un a todos. Nos abrazo, esperamos un el abrazo. próximo Gracias, lunes. hasta luego. Excelente clase de ambos disertantes. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que tengan una excelente semana.